Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7:04 minutos, saludamos al asambleísta Byron Pacheco de Avanza. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Muy buenos días, un saludo cordial al país. Perdón, no le escucho nada. Discúlpeme, ¿usted me escucha? Yo le escucho perfectamente. Ahora sí le escucho. Parece que estábamos medio dormidos, no se preocupe. Bueno, vamos a despertarnos. Falta despertarnos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No podemos decir que estamos bien cuando el país atraviesa una crisis económica registrada pocas veces en la historia. No podemos estar bien cuando los manavitas y los esmeraldeños han sufrido un desastre natural y las medidas económicas que la Asamblea Nacional y el oficialismo han aprobado estos días lo único que hacen es acrecentar la recesión y la crisis económica que vive el Ecuador. ¿Considera entonces que estas leyes creadas para, en el caso de una de ellas, poder recaudar los fondos que se requieren para ayudar en algo a estas zonas afectadas no es la adecuada? Ya cometió un error o un horror el oficialismo al retirar un fondo que existía para emergencias, un fondo que existía para este tipo de desastres naturales o de contingencia, se lo llamó los fonditos. Al retirar ese fondo, mire usted cómo nos encontramos, un terremoto que en las cajas fiscales para este tipo de desastres naturales, para este tipo de catástrofes como el terremoto, no existió un centavo de dólar partido por la mitad. Nosotros consideramos de que un país en recesión y un país en crisis no sale de la misma con nuevos impuestos, no sale de la misma generando imposiciones económicas como la de subir del 12 al 14% el IVA. Las ventas se van a reducir. Si se reducen las ventas va a haber menos carga tributaria, menos tributación frente a la caja fiscal del Estado. Si las ventas se reduce lo que se llama la cadena de producción, se reduce también lo que se llama la cadena de valor. Dos cosas que van a la par. La cadena de valor parte del producto, como en el caso de licor. Las plantaciones de caña reducen su producción, lo que significa que al llegar a un ingenio, estos van a comprar menos, y si van a comprar menos requieren menos personal, y el transporte que traslada el producto final hacia la tienda también va a tener menos trabajo. Así es que todo esto es una cadena de producción y una cadena de valor que afecta directamente a la economía. ¿Cree entonces que una situación como la que atraviesa el país no ameritaba un incremento del IVA del 12 al 14%? Ni ameritó también el impuesto a las bebidas azucaradas, que dicho sea de paso decía que iba a ser tomadas o que se tomaron para prevenir y para cuidar la salud de los ecuatorianos. Y hoy vemos que están discutiendo el ministro del Interior con el ministro de Turismo en ampliar los horarios de funcionamiento de los bares, de las discotecas y el permitir la venta de licor en las estaciones de gasolina, en los markets, en las tiendas que existen en las estaciones de distribución de combustible. Así es que existe una gran contradicción en ello. Nosotros consideramos de que si el costo de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas está a ojo de buen cubero, como lo ha dicho el presidente de la República, en 3.000 millones de dólares, 650 millones ya los tenemos de los organismos multilaterales y de las donaciones que existen de ONGs y de otros países. 350 millones de dólares le dio y ya están en la caja pública de parte del Fondo Monetario Internacional, de igual manera para este tipo de contingencias. Son préstamos para 18 años, con cerca de 5 o 10 años de gracias a un interés sumamente bajo, propio para este tipo de contingencias. Allí están 1.000 millones de dólares. Si se vende el Banco del Pacífico, Javier, allí están 400 millones de dólares, 1.400 millones de dólares. Y si es que el Estado cumplió, como manda la ley de uso de bienes públicos, el asegurar a las instituciones de todo el sector público, allí estarían 800 millones de dólares. Pero lamentablemente, yo vengo realizando un proceso de fiscalización, Javier, las empresas públicas, las instituciones públicas, las instituciones del Estado no han tenido asegurados sus bienes. Dos ejemplos concretos de mi investigación. ¿Cuáles son? La Escuela del Milenio de Pedernales y el Hospital Napoleón Dávila de Chone. ¿Y qué es lo que se genera? Miren lo que me encuentro hoy en un diario de Cuenca, ¿no? 1.947 instituciones educativas sin seguro. Si es que eso está pasando en Manabí, que lo vamos a comprobar y lo vamos a contrastar con la documentación que nos entregue los diferentes ministerios, con la información que ya le he pedido a Seguro Sucre y a Seguro Rocafuerte, porque pedí la comparecencia de los dos gerentes de estas empresas aseguradoras a la Comisión de Fiscalización, y las cifras, 120 millones de dólares, me dijo el gerente de Seguro Sucre,
que son las pérdidas por aseguramiento de instituciones públicas. Cuando usted y el país le escucharon al señor ingeniero Romo, gerente de aseguradora Sucre, hablar a pocos días del siniestro de que los bienes públicos estaban asegurados en 800 millones de dólares. ¿Cómo entender eso? Porque resulta que hay que cumplir la ley. Cuando no están asegurados estos bienes públicos, se está incumpliendo la normativa. Y cuando se incumple con la ley, tienen que ser sancionados los responsables. Yo he presentado una denuncia a la Contraloría General del Estado, amigas y amigos, pidiéndole una auditoría, por un lado, a lo que yo ya he encontrado, ¿no? He denunciado de que la Escuela del Milenio de Pedernales, de que el Hospital Napoleón Dávila de Chone no están asegurados. Allí los responsables, no solamente que me vengan con la media mecha, de que son los gerentes del distrito, los directores de los distritos de salud o de educación. No, señor, usted, señor ministro de Educación, incumplió con la ley, así como lo ha hecho en varias ocasiones cuando no ha pagado los sueldos a tiempo a los maestros, así como ha incumplido la ley cuando no ha pagado las jubilaciones a los maestros, cuando no ha tramitado sus jubilaciones. Ahora lo ha hecho sin asegurar la Escuela del Milenio, por lo pronto. Y en el tema de salud, que no me vengan con la media mecha de que el director del hospital es el responsable. Es uno de los responsables, o el director del hospital, el director distrital, pero también la ministra de Salud. Así es que estos funcionarios a los que he denunciado a la Contraloría tienen una responsabilidad con el Ecuador. Le fallaron al país, le han fallado a este gobierno, le fallaron a los manavitas y le fallaron a los esmeraldeños y deben ser sancionados, pero por cuerda separada. Le he pedido a Carlos Polita, al Contralor General del Estado, de que investigue a través de auditorías financieras y administrativas, bueno, cuál de las instituciones y qué instituciones públicas han cumplido con sus funciones. Nadie está por encima de la ley, Javier, nadie. Y lo otro, para cerrar este diálogo asambleísta, esta auditoría que se están haciendo a los asambleístas o a ciertos asambleístas, ¿cuál es el reflejo que tienen ustedes sobre este tema? Bueno, que existe una obligación constitucional al inicio de las funciones como asambleístas de todos nosotros de presentar una declaración patrimonial. Nosotros lo hacemos, pero también existe una obligación ética y moral. Yo la cumplí, fui uno de los pocos, entre los primeros, en que todos los ciudadanos conozcan nuestros patrimonios. No hay por qué esconderlos. ¿Por qué esconder nuestro patrimonio? Porque no le veo mucho sentido de que se presenten las declaraciones juramentadas, las declaraciones patrimoniales, y estas se encuentren bajo 7 candados en la presidencia de la Asamblea y bajo 20 llaves en la Contraloría General del Estado. Los ciudadanos tienen que saber nuestro patrimonio cuál es, porque hay en ocasiones funcionarios, en este caso parece que hay asambleístas, tiene que verificar la Fiscalía, de que llegan en bicicleta y a lo mejor salen en carro de lujo, de que llegan chiros y a lo mejor salen forrados en billete. Para esto la ley ha prevenido de que tenemos que presentar nuestro patrimonio muy bien sustentado y que la Contraloría lo ha investigado. Existen 6 asambleístas que se han encontrado inconsistencias en sus patrimonios y han pasado a la Fiscalía. Pero le vuelvo a repetir al país, este legislador presentó ante la opinión pública y autorizó para que se publique su patrimonio. Está en el blog de la Asamblea, está en mi blog personal, está en el Observatorio Legislativo. La gente no solamente tenemos que ser honestas, tenemos que parecer honestas. Gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A ustedes, buen día. Gracias, Byron Pacheco, asambleísta de Avanza. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer aquí la pausa. Ya regresamos.